María del Roble García, profesora e investigadora del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. María del Roble es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Montreal, maestra en Tecnologías del Aprendizaje, línea de investigación, permanencia y abandono estudiantil universitario en ambientes virtuales, coordinadora de la maestría en docencia para la educación media superior y del doctorado en sistemas y ambientes educativos. Y la acompaña María del Carmen Coronado Gallardo, maestra en enseñanza superior por la Universidad La Salle, licenciada en pedagogía, profesora especializada en psicología educativa por Normal Superior Nueva Galicia y profesora en educación primaria. Se ha desempeñado como profesora de grupo a nivel educación básica, media superior y superior, también como formadora de docentes en algunas instituciones educativas locales. Cuenta con experiencia como docente en las modalidades a distancia y en línea y también como diseñadora instruccional. Me da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros con la ponencia Tecnopedagogías en ambientes multientorno. Bienvenidas, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos en este espacio, por quedarse y por regresar, algunos de ustedes. Esperamos que lo que vamos a compartir con ustedes acerca de nuestra experiencia en este ámbito del uso de tecnologías y la combinación de estos ambientes híbridos, ambientes virtuales y presenciales, sea de utilidad para todos ustedes. Y bueno, al final de la presentación por ahí también vamos a tener nuestros correos electrónicos para que gusten, si gustan hacer alguna pregunta, comentario, ahí lo van a tener. Vamos a comenzar esta presentación con la maestra Carmen. Ella va a iniciar en esta primera parte y bueno, adelante Carmen. Bueno, espero la presentación un poquito. Ya, ahí está. Bueno, desde el nombre suena así como, ¿qué es eso, no? Tecnopedagogías en multientornos. Bueno, pues es la realidad que estamos viviendo ahorita, definitivamente, ¿no? Escuché la ponencia anterior y escuché de algunos otros espacios y la tecnología y la inteligencia artificial y todo eso nos bombardea, ¿no? A los profesores. Nosotros queremos comentarles pues lo que hemos aprendido en la virtualidad. La doctora Roble y yo trabajamos en el sistema de universidad virtual. Nosotros trabajamos en línea. Sin embargo, la pandemia no saben cómo aprendimos. ¿Ustedes dirían que les afectó a ustedes? Pues claro que nos afectó. También nuestros estudiantes que vivían todo lo que todos vivíamos, necesitaron más de nuestro apoyo y empezamos a tener videoconferencias en tiempo real, cosa que no habíamos acostumbrado. Y hemos visto otras necesidades y hemos aprendido también. Bueno, pues voy a lo que voy. La siguiente, por favor. Bueno, antes de empezar a platicar esta cuestión tan importante de las tecnologías, pero no solas, las tecnologías, pero acompañadas de la pedagogía, me toca platicarles un poquito de que reflexionemos juntos. No tengo nada que platicarle, lo vivimos, pero quisiera que lo reflexionáramos juntos, de la transformación social que estamos viviendo. La siguiente, por favor. Bueno, definitivamente no es nada más las tecnologías, son otros aspectos que han coadyuvado a que estemos viviendo de otro modo, a que estemos viviendo en otro mundo. Yo tengo casi 50 años en la educación y
Es una transformación enorme y yo como Carmen en mi vida vivo una transformación. Tengo 5 nietos y pues se atreven a cuestionarme 80,000 cosas, ¿no? Y hablan de, también yo puedo decidir, permíteme decidir, abuela, ¿no? Ah, caray. Entonces, es otra manera de vivir. ¿Cómo se divierten? ¿Qué comemos? ¿Cómo comemos? ¿Qué compramos? ¿Qué dejamos de comprar? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo nos divertimos? Ya el cine, pues sí, la gente va al cine, pero ahí está Netflix, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la mano, ¿qué traen los jóvenes, los adolescentes? Un celular que no sueltan nunca, casi ni para irse a dormir. Y son las discusiones con papá y mamá para que me entregas ese celular a las 10 de la noche. Y buscan la manera de evadir como pueden la orden, ¿no? Y los profesores, prohibido el celular adentro, y cuando menos se acuerdan están mandándose mensajes acá en el chat y muriéndose de risa y el profesor no sabe de qué se ríe, ¿no? Bueno, otra manera de vivir. Producimos, consumimos, nos comunicamos, trabajamos, aprendemos y nos divertimos de otra manera. La siguiente. Esto nos provoca a los adultos, sobre todo a los mayorcitos como yo, y a otros muy jóvenes he visto, esa situación de estar en un mundo que no acabamos de conocer y que cambia a una velocidad que yo a veces siento que ya no puedo correr detrás del mundo para alcanzarlo, ¿no? Ha cambiado nuestra cultura. Dicen los filósofos que estamos en una cosa que ya no se llama época moderna, sino posmoderna. Y en la posmodernidad son otras las cuestiones que valoramos. Por ahí se dice, es que ya no hay valores. Sí hay, pero son diferentes a los que fuimos educados nosotros, ¿no? La inmediatez, todo rápido. No, ¿cómo? Se está tardando esta computadora porque se tarda más de un segundo en darme la pantalla que yo quiero. ¿Qué es esto? Esto está muy lento. En las empresas, mi hijo es analista de datos y me dice, a veces los jefes no se esperan a que tengamos una investigación más sólida para tomar decisiones. Urgen las respuestas. Así que para mañana, esté como esté, sale la decisión. ¿Cómo que esté como esté? Se dice mi hijo, educado científicamente, pues no le cabe en la cabeza, ¿no? Pero todo urge, todo tenemos que solucionarlo ya. Énfasis en el presente. Sí, la proyección al futuro no es tan fuerte como la que me educaron a mí y a algunos de ustedes. Se cuestiona la verdad absoluta. Se relativiza, todo depende de. Entonces se valen muchas cosas que antes no se valían. La razón. Se nos educó en el modernismo con la razón por delante. Era a través del razonamiento como llegábamos a la verdad o al conocimiento. Ahora se le da peso a la intuición, al sentimiento. No es nada más la razón. Hay otros elementos. El aprecio, si estamos nosotros ya pensando que las cosas no son absolutas, bueno, pues valoramos y respetamos la diversidad. Tú eres diferente a mí, tienes unos valores diferentes, pero no por eso vales menos ni estás equivocado. Tal vez la equivocada soy yo. Esto nos lleva a la tendencia de la personalización, que claro, cae en el individualismo, ¿no? Y de repente ustedes se preguntan por el adolescente que lo importante es ir al evento que va. Y si atropella todos los derechos de los hermanos menores, de su padre o de su madre, pues yo no veo a los demás, veo a mí y mis necesidades. Y hago un berrinche colosal porque yo tengo que llegar al evento que yo quiero llegar, ¿no? Desinterés de lo social,
y una dolorosa falta de pertenencia o filiación que a veces les hace sentir mucho vacío a nuestros jóvenes, adolescentes. El saber se vende, es una mercancía ya. Hay un hiperconsumo, compramos y compramos y compramos, para luego tirar y tirar y tirar. Culto a las formas, al cuerpo. A mí me educaron muy recatadita, no muestres nada, muy cuidadosita. Y entonces el cuerpo, pues a lo mejor ni vale, ¿no? A lo mejor el cuerpo hay que ocultarlo, ha de ser malo, ¿no? Y ahora es el culto al cuerpo. Orgullosos hombres y mujeres de su cuerpo, lo cultivan, van a hacer ejercicio, se tatúan, se cuelgan aretes, ¿no? Un culto al cuerpo. Sustentabilidad, ¿no? Estamos entregando, mi generación, un mundo un poquito desastroso en ese terreno y hay un interés muy fuerte de las generaciones más jóvenes por cómo salvamos al mundo con estos cambios de clima, por ejemplo. La igualdad social se pregona y se pregona como siempre. Y las tendencias a las relaciones son fugaces, ¿sí? Y con menor compromiso. ¿Para qué nos casamos si ya estamos viviendo juntos y tú y yo sabemos que nos queremos, ¿no? Y entonces las relaciones ya no se consideran para toda la vida. Estamos dispuestos a hacer cambios. Digo, a mí ya no me tocó, qué barbaridad. Yo ya me comprometí con uno de por vida. Bueno, y lo último lo dejé al final, pero lo pongo negritas, la cultura digital. Y a todo esto agréguenle las tecnologías, imagínense, ¿no? Que tenemos pues un cóctel de mundo que hace que de repente se nos complique la vida como profesores. La siguiente, por favor. Entonces, es una reflexión primera. ¿Qué prácticas, qué actitudes, qué valores vemos de estos que yo menciono? ¿Te identificas con algunos que tú has adquirido, porque hay mucha gente bien joven, o que has ido moviéndote como adulto y que vas viendo que se da y que a veces te duele, te molesta, porque que es natural, ¿no? Una reflexión, a veces tendemos a decir, qué muchachitos estos. Esos muchachitos decidieron ser como son, o el mundo en el que crecieron les dio todos los elementos para ser como son, ¿no? No estoy justificando ni estoy diciendo déjenlos ser como son, no es eso, pero es entender, no son malos, no son egoístas, no son, y entonces les tocó vivir en este mundo, ¿no? Bueno, pues esa es una reflexión primera de todo esto que he dicho, qué vivimos, qué sentimos. Y vamos a la que sigue ya para terminar porque, bueno, las causas, voy un poquito atrás, ¿no? Las ideas de igualdad y democracia desde la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad. Le cortaron la cabeza a sus reyes. Desde ahí empezó a gestionarse un cambio y la autoridad ya no fue divina. Guerras mundiales, las 2 guerras mundiales y ese sentimiento de inseguridad tan fuerte que provocó. Estas son las causas que hicieron hacer el posmodernismo. Crítica a la sociedad industrial y al capitalismo. Crítica a la tradición y la racionalidad. De nuestro mundo occidental, en el oriental, la verdad conozco poco y conocemos poco, ¿no? Postura de desconfianza y búsqueda de libertad. Y en el arte y en muchas cosas, debilitamiento del orden clásico. Eso de lo clásico se rompen estructuras, ¿no? Ya no hay tanto orden clásico. La que sigue. Claro, y todo esto nos pega, todo esto nos llega a los profes. Nuestra relación con los niños, con los muchachos y con los papás ya cambió.
yo me retiré de la educación básica siendo coordinadora de español de una primaria particular. Yo me cansé de que citaba a los papás para decirles que su hijo necesitaba apoyo, que nos preocupaba, porque todas las veces que tocaba examen, curiosamente le dolía la panza y acababa en la enfermería. Y la señora se molesta terriblemente y dice que va a acusar al maestro de decir que su hijo finge dolor. En fin, cambia nuestra relación. Antes eran mi mamá y mis maestros se aliaban en mi contra. Y mi mamá le creía a mi maestra. Ahora mi hija les cree a sus hijos. Y luego lo ve con la maestra. No está mal, ¿no? Pero a veces no se cargan las cosas un poco. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Pues, ¿cómo van a servir las estrategias con las que fui educada yo? Pues no. El principio de autoridad que decíamos, ¿dónde está? ¿Dónde quedó el principio de autoridad? Niños, a bañarse, 5 minutos para que suban. 5, 10, 15, 20 minutos y los niños no suben a bañarse. Rechazo a estudiar la teoría, tendencia al hacer. No queremos rollos. No nos pongas a leer tanto. Vamos a hacer, ¿qué hago? ¿No? Entonces, por allí hay una resistencia a la teorización, tal vez como un rechazo a tanta teoría que había y poca práctica, ¿no? Mucho pensar y poco hacer, pero ahora parece que nos vamos al otro extremo. Atracción por las imágenes. No, mejor un video, mejor una imagen, un gráfico, lo entiendo más rápido, no me pongas a leer. Fuentes de información abundantes y disponibles. Y si no, ya llegó ahí el ChatGPT para darnos toda la información que queramos en unos. Ese sí es rápido, ese es inmediato. Le estás presionando y te está dando la respuesta de una forma que tú dices, ¿cómo le hacen para programar estas cosas? Y obviamente toda esa presión interna y externa hay que usar las TIC en la enseñanza-aprendizaje. Tenemos que introducirlas y nos están diciendo úsalas. Y el mundo, los niños, los chavos, nos lo están demandando también, no nomás son nuestras autoridades, ¿no? Y entonces nosotros, es mucho en que actualizarme, ya me cansé, ya no puedo. Como decían hace rato, ¿y qué le dan al profe por meterse a la formación dual, no? Igual aquí, oye, tengo que capacitarme, tengo que aprender, tengo que enfrentarme a la incertidumbre de no saber cómo se prende esto o cómo se le hace para en una videoconferencia compartir un documento. No sé cómo, ¿me dices? ¿Cómo grabo la sesión? Todos esos detalles que nos implican algo de tensión, mucho de gozo cuando lo logras hacer. Bueno, es emocionante, pero todo lo que esto te implica. La que sigue. Bueno, pues todo esto y la pandemia y todo esto nos ha llevado al uso. ¿Eso ya es tuyo o mío? Ya. Al a la necesidad de multientornos. Antes era el aula física. Para Robla y para mí, más o menos a principios del año 2000, era en línea totalmente. Ahora tenemos el físico, ustedes, nosotros en videoconferencias sincrónicas, cara a cara en tiempo real, pero hay espacios virtuales, ustedes lo vivieron en la pandemia y de repente muchos profesores les gustó y se quedaron con algunas prácticas que ven interesantes, productivas y demás. Los formales, ¿no? La escuela con sus programas y los informales, ¿no? Donde quiera los chavos entran al TikTok, entran al YouTube y encuentran una cantidad de información, entran a los videojuegos, entran con los youtubers y les dan clase los youtubers
a veces de cada cosa, pero cómo adquieren información y muchas veces se forman. Y a mí me sorprende el lenguaje de muchos niños pequeños. ¿Dónde oíste o por qué usas esos términos? Me siento un rato con el nieto a ver el youtuber favorito y digo, ya sé de dónde aprendió ese léxico, que qué bueno, que es más elevado y fino, porque también hay otros un poco corrientones, ¿no? Bueno, está lleno nuestro mundo de entornos informales, no podemos ignorarlos, ¿Cómo los aprovechamos? Entonces, las TIC han facilitado esta apertura de entornos y termino con esto, hay una tendencia muy fuerte al aprendizaje híbrido, ¿no? ¿Cómo combinamos estos aparatos del demonio y estas herramientas que para muchos son solo para jugar? Pues no, también sirven para aprender. ¿Cómo las hacemos nuestras aliadas? ¿Cómo las aprovechamos? Bueno, vamos a lo que sigue. Y la reflexión. ¿Qué dificultades o retos enfrentas en estos últimos años? Indisciplinas, falta de buenas relaciones con los papás, presiones, tensiones, incertidumbres, menos horas de sueño, no sé. Bueno, cada quien pues lo piensa y lo siente y lo han pensado más de una vez, yo sé. La siguiente. Bueno, ahora sí, entra Roble. Esto era simplemente como el panorama que vivimos y un poquito quise dialogar con ustedes lo que he aprendido de explicación, por qué vivimos este mundo así como nos tocó. Gracias, Carmen. Muchísimas gracias. Bien, vamos en esta segunda parte y vamos a entrar de lleno a lo que son las pedagogías activas. Una vez que ya revisamos que, bien, es una realidad, ya no solamente nuestra práctica docente se da en un solo escenario, sino convivimos a través de diferentes escenarios, tanto el escenario presencial como los escenarios virtuales. Y a veces, bueno, ya es imposible no trabajar de esa forma. ¿Por qué? Por el acceso a los dispositivos, el acceso a las tecnologías, el acceso a la información, se da de una manera tan natural que ya es mejor voltear y hacernos sus amigos y decirles, bueno, vamos trabajando juntos para seguir o para lograr nuestro objetivo, que es esta transformación en nuestros alumnos, en nuestros jóvenes, para que, como dice el lema de este encuentro académico, es saber estar en la vida, que es lo más importante, saber estar en la vida y saber vivir, saber estar, saber convivir y todos estos valores que nos permiten vivir en esta vida. Bien, la imagen que estamos viendo en la pantalla es una imagen sacada de internet. Les prometo que busqué al autor, busqué el origen, no lo encontré porque ha sido una imagen que ha sido reutilizada tantas veces, pero respeto al autor, o sea, no es mía, por ahí a alguien se le ocurrió hacer esta imagen y ponerle esta leyendita que dice abajo, que dice, bueno, cuando te saltas la clase de química. Quiere decir que vamos a reflexionar un poquito, que estamos viendo a este pobre hombre desfalleciendo, ahí quemado, ya por el sol, deshidratado. ¿Qué conocimientos hubiera necesitado para tomar la mejor decisión en este momento tan crucial de su vida? No solamente conocimientos de química, también conocimientos quizá de geografía, de biología, de salud, o sea, son muchas disciplinas, no solamente el haberse saltado la clase de química y no distinguir que agua y H2O eran lo mismo, le hubiera salvado la vida, sino también saber que 9 kilómetros
y 50 metros, es más, a lo mejor dijo, no, son 50 metros, para ella es mucho, son 50, mejor me voy. Acá nada más son 9, pues me voy y voy a llegar más temprano. Entonces, esto nos hace referencia a que el conocimiento no es cuadrado, no es cerrado, siempre estamos transitando entre una disciplina y otra. Entonces, así es ahora como es la práctica docente, estamos transitando entre diferentes escenarios, por eso tenemos diferentes entornos que nos llevan a diferentes actividades y es el momento de aprovechar estos multientornos que tenemos para el aprendizaje. La siguiente, por favor. Bien, la anterior, gracias. Bien, características de las pedagogías activas. Es una base muy simple, es muy sencilla. Pedagogía, antes de ser pedagogía activa, era el profesor delante del grupo y transmitía todos sus conocimientos. Ordenaba, decía, daba tareas, etcétera, explicaba todo. Y el alumno como receptor, recibía, obedecía, escribía, sumaba, restaba, hacía sus oraciones, etcétera. Todo lo que el profesor le iba diciendo. Entonces era una relación de la autoridad profesor al estudiante, el que era el receptor. Pedagogía activa significa lo contrario, en donde ambos son actores de su propio proceso de enseñanza y de aprendizaje, porque tanto el estudiante está aprendiendo del profesor y de las actividades, como el profesor de los estudiantes, que creo que es algo, una tendencia a la que nos hemos enfrentado últimamente, porque aprendemos mucho de ellos. Aprendemos a usar dispositivos, a usar tecnologías, a escuchar críticas a través de las posturas, sus cuestionamientos por cuando nos dicen, no, yo vi esto o yo lo encontré en tal parte y ahí yo encontré que era esto, la información, o sea, confrontan la información y eso es valioso, pero sí tenemos, ahí es donde entra nuestro rol, en donde tenemos que saber establecer los límites, las diferencias y dar las mejores orientaciones a nuestros estudiantes. Entonces, estas pedagogías activas promueven un aprendizaje sustentado en un ensayo-error. No todo lo que nos dicen o leemos a la primera es cierto. Siempre hay que cuestionar y confrontar las fuentes de información, la validez de la información para poder tener el mejor conocimiento, la mejor información. Facilita procesos de aprendizaje para que puedan adaptarse a la diversidad del alumnado y del contexto real. No es lo mismo tener grupos pequeños a tener grupos numerosos, que son nuestros contextos, grupos que vienen de comunidades problemáticas de su entorno, a grupos que viven en zonas más, a lo mejor con otro tipo de problemas, pero todos tienen un contexto específico. Y los estudiantes, aún siendo grupos pequeños o numerosos, todos son diferentes entre ellos. Entonces se atienden a esta diversidad a partir de estas pedagogías activas. El docente, como les decía, cede este protagonismo y prepara a estos estudiantes, los invita a que ellos encuentren sus propias respuestas. Implica acción, no quedarse con los modelos teóricos, cuestionar la creatividad. Y aquí hay una cosa muy importante en la que quiero hacer mucho énfasis. Con la facilidad del acceso a la información, es más importante aprender a hacer uso de ella para la resolución de problemas. Sin embargo, todos hablamos o decimos, el acceso a la información, todo el mundo en cualquier momento, en 5 segundos, le pido a San Google que me diga dónde está esto, dónde está aquello, y Google me lo dice, ¿verdad? Me envía 1000 páginas donde puedo encontrar la información que yo le solicité. Sin embargo, la otra cara de la moneda es la desinformación, porque también hay mucha información que no es real, que no está sustentada, que no tiene un valor ético, y eso es lo que debemos orientar. Poder decirles a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, que no toda la información que pueden encontrar en Wikipedia, en San Google, es la verdad. Hay que cuestionar, hay que verificar la fuente de información, quién lo está escribiendo, cómo lo está diciendo. Y ese yo creo que uno de los retos más importantes que tenemos ahora. Si antes era el acceso a la información que no se tenía antes de internet y antes de redes, era ir a la biblioteca, consultar la enciclopedia y ahí
cuando no dejaban sacar copias fotostáticas, transcribe en tu cuaderno lo que encontraste y entonces así, y así te lo llevas. Ahora se voltea la tortilla y tenemos un mundo de información ahora de todo esto, que sí es lo que estamos buscando, que sí es lo que sí nos sirve y qué es lo que no. Y sobre todo para todos estos peligros que hay por el exceso de información, que yo le digo desinformación, porque no ayudan en nada, al contrario, ponen en peligro la integridad muchas veces física de los estudiantes, como por ejemplo los famosos challenge, los famosos retos, que circulan de una manera tan fácil a través de WhatsApp, a través de las redes, que no tengo nada en contra de las redes sociales, al contrario, hay mucho que explotar de ellas. Sin embargo, sí hay que tener esta orientación para saber que muchas veces esa desinformación que reciben no es la correcta, no lo hagan, hay que estar poniendo estas banderitas de advertencia continuamente para evitar que puedan nuestros estudiantes correr algún peligro. Bien, implica este tránsito de los modelos de transmitir a el participativo, tanto estudiantes como alumnos participan y hacen, y requiere planear una estrategia que incluya saberes, habilidades de diversas materias, como le pasó al señor que estaba deshidratándose en el desierto, ¿verdad? La transdisciplina y el eje que sustente la construcción de conocimiento. La siguiente, por favor. De ahí se derivan varios retos para el docente, que es integrar este uso en la práctica educativa, pero de una manera justificada. No es inventar cualquier cosa, ahora voy a improvisar con esto. La improvisación es válida, pero cuando hemos tenido experiencia sobre los resultados anteriores. No, tampoco estoy en contra a veces, porque a veces improvisaciones resultan. ¿Sí? Planeada, que implica conocer, ensayar, arriesgar, innovar. Adaptar estas herramientas a la naturaleza de los contenidos a abordar, como los aprendizajes conceptuales, procedimentales o actitudinales. Cuando tenemos bien claro el tipo de aprendizaje que queremos desarrollar en una sesión, en una semana, en un mes, entonces hay que revisar herramientas, qué tipo de herramientas me van a llevar a lograr ese aprendizaje, dependiendo de la naturaleza que tenga. Como les mencionaba, considerar la diversidad de los estudiantes, sus contextos y tomar conciencia de la realidad con relación a la gestión de la información, que es la búsqueda, el análisis, la organización, el almacenamiento y el uso de la información. O sea, la información a la que podemos acceder en redes, a través de internet, a través de las diferentes páginas, es muy valiosa, pero también puede ser nuestro peor enemigo, la desinformación. Entonces, por eso es importante revisar la fuente de información confiable, verídica, actualizada, todas esas características que nos enseñan en los talleres de gestión de la información, de verdad son muy útiles y de verdad tenemos que aplicarla. Bien, la siguiente, por favor. Bien, algunas de las tecnopedagogías, que es esta combinación de la pedagogía activa con el uso de la tecnología, ya algunos de nosotros ya las conocemos, incluso ya las hemos llevado en algún taller, ya las hemos experimentado, o a lo mejor ya hicimos algún tipo de estrategia, de dinámica, sin darnos cuenta que estábamos haciendo una de las propuestas de estrategias didácticas que ven en la pantalla, ¿sí? Hay más, no son las únicas, pero hay más de las que tenemos ahí. Tenemos, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en desafíos positivos, el aprendizaje basado en problemas, el pensamiento de diseño, el aprendizaje entre iguales, el aula invertida y la gamificación. Son, digamos, a lo mejor están en el top 10 las más populares o las que más han tenido desarrollo, pero no son las únicas. Voy a profundizar solamente en 3 de ellas, que son las 3 primeras, que son el de proyectos, el de desafíos y en problemas. Bueno, y no profundizar, porque no, tendríamos que tener un taller completo, pero sí estoy segura de que muchas de estas estrategias que ustedes han aplicado en su planeación didáctica y han hecho, ya lo han realizado. La siguiente, por favor. Bien, de manera muy general, ¿qué es el aprendizaje basado en proyectos? Crea un contexto de aprendizaje experiencial que parte de problemas y desafíos de un mundo real para afrontarlos con una perspectiva globalizadora, interdisciplinar también,
facilitando que se construyan los aprendizajes durante el desarrollo del proyecto, fomentando las habilidades de investigación, de toma de decisiones, de trabajo en equipo. Y otra parte muy importante, regularmente los proyectos, cuando se trabajan en manera grupal, cuando se trabajan en equipo, explotan, en el buen sentido, las cualidades de cada uno de los integrantes del equipo. Cada equipo está conformado por estudiantes con diversas capacidades, con diversas competencias. Entonces, cuando hay una buena comunicación, cuando ha habido una buena sensibilización para la realización de un proyecto, decir, estamos para alcanzar esto, porque este es el objetivo, esta es la meta, llegar a esta parte, bueno, ¿qué sabes tú? Yo me encargo de esto, yo me encargo de aquello. El combinar esas competencias que ya tiene, ya están hablando de procesos de comunicación, de organización y de gestión, de la toma de decisiones. Cuando lo haces tú, yo entro primero, yo lo hago después. ¿Yes? Muy bien, gracias. Sí, entonces, de seguro, estas estrategias ya las han implementado. Bueno, pues a eso se le llama un aprendizaje basado en proyectos. La que sigue, por favor. Bien, tenemos el aprendizaje basado en desafíos, que es muy relacionado, de hecho los tres están muy relacionados, pero también se fundamenta el proceso de dar solución a una cuestión. Cuando se plantea un desafío, decimos, vamos a lograr esto en tanto tiempo, o vamos a lograr esto a pesar de tener esto, o nos vamos a encontrar varias trabas en el camino, pero vamos a lograrlo. Entonces, son una especie de, entre esta realización de proyectos gamificados, o sea, con juegos, con estos retos para poder lograr el aprendizaje esperado. Y finalmente el aprendizaje, la siguiente por favor, basado en problemas, que es como que fueran primos hermanos estos tres primeros. Utiliza problemas auténticos o poco estructurados, mejor dicho, cuando realmente hay un problema muy fuerte para que los estudiantes lo analicen, pero reciben la orientación del docente, no dan respuestas y la evaluación se basa en el rendimiento del alumno más que en los resultados. Es muy importante en esta parte ir revisando el proceso, los planteamientos, más que haber llegado o lograr la meta, son los pasos, los procesos que se realizan para llegar a la meta, los que se van evaluando. La siguiente, por favor. Bien, entonces, reconocemos esta parte que sí hay una transformación en nuestros roles como docentes, que debemos de ser generadores y operadores de escenarios que inviten a aprender, que estamos ante una heterogeneidad de las formas de aprender. Yo creo que ya quedó, espero que haya quedado ya del lado que todos aprenden igual y todos al mismo tiempo y todo. Hay que atender la diversidad de las formas, las capacidades de aprender, los estilos de aprendizaje, etcétera. Hay un acceso a la información que no debe ser planteada como un problema, que les digo yo, qué bueno que hay información, qué bueno que tenemos acceso a la información de una manera tan fácil, qué bueno. Mejor si sabemos cuándo se trata de información, cuándo se trata de desinformación. Se debe privilegiar un enfoque transdisciplinar para que no terminemos muertos en el desierto y no fragmentado. Siempre hay que estar buscando las formas de no solamente cuidar, digamos, la disciplina o la materia que yo doy, sino cómo la estoy relacionando constantemente con el resto de las disciplinas. Y para lograr una verdadera transformación es indispensable transitar el cambio del paradigma, que es de un docente y alumno, ambos en un rol activo, en este ir y venir de la información. Bien, siguiente, por favor. Bien, la reflexión número 3, y yo creo que aquí vamos a terminar, es revisar si dentro de tu práctica docente, dentro de tu aula, has implementado algunas de estas pedagogías activas, alguna estrategia similar. A lo mejor, como yo les decía, seguramente lo han hecho cuando trabajan, por ejemplo, que trabajan en equipos y dan un reto, dan un objetivo. Entonces, a lo mejor han implementado una pedagogía similar. Y como les digo, no son las únicas, hay un montón de estrategias, que creo que hay varias conferencias en este evento, donde hablan, por ejemplo, del uso de la inteligencia artificial, de la gamificación. Hay otra por ahí que vi muy específica sobre el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, son actividades que seguramente hacemos y que sería lo ideal es sistematizar, informarnos más sobre la estrategia
potencializarla, explotarla a su máxima capacidad y nosotros mismos volvernos evaluadores de los resultados. Sí, antes con una estrategia a lo mejor no alcanzaba el logro con mis estudiantes y a lo mejor con esta estrategia que estoy implementando sí, puedo ir un poquito más allá, un pasito más allá, ya es ganancia. Bien, y pues yo creo que vamos a tener que terminar hasta aquí porque ya tenemos el tiempo encima. Les agradecemos muchísimo su atención, gracias por estar aquí y bueno, quedamos a sus órdenes, estamos en el sistema de universidad virtual, gracias. Muy bien, sí. 5 minutos me están diciendo, 5 minutos si alguien tiene alguna pregunta, por favor, allá atrás la maestra. Muchas gracias por este repaso. Yo soy Maribel Paniagua, soy supervisora de zona y quisiera pedirles que nos sugieran cuál es la ruta. Hoy hay una tendencia nacional desde nuestros planes y programas a trabajar los proyectos. ¿Cuál es la ruta que nos sugerirían para avanzar en este cambio de paradigma que es el trabajo por proyectos en términos de la formación continua de docentes? ¿Cómo? No entendí muy bien. ¿Es para la formación de docentes? Ajá. ¿Cómo irnos formando? Sí, ¿cuál es la ruta que ustedes sugerirían para que los supervisores, los directores, hagamos un camino en la formación continua de los docentes ya en servicio? Sí. Yo creo que trabajar en proyectos también nosotros, ¿no? Si queremos enseñar al estudiante a ser crítico, participativo y a trabajar en equipo, y nosotros como docentes no lo sabemos hacer, no sé cómo lo vamos a lograr. Vamos a trabajar en equipo y nosotros como profesores trabajamos con nuestros compañeros en equipo o nos la pasamos creyendo que tenemos la razón siempre y que el otro está equivocado. ¿Escuchamos de veras el punto de vista de otro y se nos mueve algo en el interior? ¿O siempre permanecemos igualitos para demostrarte que la razón la tengo yo? Si no cambiamos nosotros, me pregunto cómo vamos a transformarlos. Por eso sería interesantísimo proyectos internos entre los mismos profesores. ¿A quién le interesa? Y tal vez es un poco voluntario, ¿no? ¿Quiénes están preocupados o quiénes quisieran aprender cómo usar el chat GPT para las clases? ¿Cuántos son? 5. Los 5 hacen un proyecto y no necesitan ni van a pedir sobresueldo. Lo están haciendo porque les apasiona, porque les interesa. Entonces, yo diría, hay que aprender los docentes con las metodologías y con las herramientas. Y las herramientas tecnológicas, irnos con la velocidad que podamos. No nos exijamos de más, no nos sintamos miserables porque no sabemos manejar muy bien. Poco a poco, acercándonos, practicándole, preguntando humildemente cómo se le hace para esto, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Saulo Mata y ya tengo algunas horas de vuelo en la educación, 38 años, y desde que estábamos en la normal nos decían que no hay que ser enemigo de la tecnología, porque ahí hay distractores y hay que hacernos amigos, pero estoy viendo que esta tecnología también ha abierto una brecha muy, muy importante entre las personas que tienen acceso y las que no tienen acceso. Nosotros trabajamos en comunidades muy alejadas hace un tiempo y que todavía no tienen acceso a internet. Eso en la actualidad para muchas personas que están aquí no se les hace, es muy extraño que haya comunidades que todavía a 60 kilómetros de Guadalajara no tengamos internet. Bueno, la pregunta es esta: si nosotros tenemos toda la tecnología a nuestra mano y tenemos tanta información, ¿cómo hacer para que el niño, el alumno, el adolescente, yo soy maestro de química,
cómo hacer que el alumno se encauce en realidad. Nosotros los queremos motivar, lo queremos hacer, pero la brecha educativa es muy angosta para ellos. Y la brecha de la información, que es muy atractiva para ellos, es amplia. Entonces, pues es un reto para nosotros y pues qué bueno que estamos aquí para tratar de arreglarlo y anexarnos, hacernos parte de estos proyectos. Gracias. Muchas gracias, gracias por la pregunta. Sí, yo creo que los maestros, los que amamos esta profesión y que estamos todos los días, nos la pasamos improvisando, improvisando y trabajando con lo que tenemos, con el material que tenemos. Es cierto, pandemia nos marcó muy bien estas grandes diferencias entre los que tenían. Se pensó que todos tienen acceso, todo que se vea virtual, hay todo, o sea, la vida perfecta, ¿verdad? En las clases en Zoom, etcétera, ¿no? Pero todos los que no tenían el acceso a internet, todos los que no tenían ni siquiera una computadora, que tenían que compartir una sola computadora en una familia para todos. O sea, sí es cierto, esta pandemia nos marcó más este tipo de brechas, ¿sí? Tratando de responder a esta pregunta, ¿cómo hacemos los maestros? Pues ahora sí, no dejando caer nuestra creatividad, porque tenemos que trabajar con lo que tenemos en ese momento. O sea, no tenemos otra opción. Y si llega el momento en que podamos orientar a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, decirles sí, hay formas de acceder a esta información, a lo que sigue, bueno, con todas estas advertencias, cuando tengas la oportunidad, debes de tomar en cuenta esto y esto y esto de la información. Mientras tanto, tenemos que trabajar con lo que tenemos día a día en el aula. Y así brevemente, ahora sí, antes de terminar, nosotros teníamos un ejercicio, pero la sesión es muy corta, pero teníamos un ejercicio demostrativo de cómo usar estas herramientas, pero de seguro ustedes también lo conocen y los tuvimos que adaptar porque en primero, cuando llegué y revisé el internet local, o sea, está saturado la red, aunque sí hay red aquí, está saturada. Entonces dije, bueno, que trabajen con los que puedan acceder a datos, tener datos y trabajarlo. Pero, problema 2, la computadora, bueno, nunca abrió la página. Entonces, son cosas que ya no lo pudimos hacer, lo tuvimos que improvisar, pero los invito a conocer estas herramientas de apoyo. Están libres, muchos software son libres, hagan sus búsquedas en internet y vean con cuáles pueden trabajar de acuerdo a su contexto y a los dispositivos, a las tecnologías, a la red, a lo que tengan cada uno de ustedes en sus aulas. Esa es la invitación para seguir trabajando. Felicidades por tener esta profesión que es la más bonita de todo el mundo. ¿A poco no? ¿A poco no? Sí, la verdad sí es la mejor y bueno, muchas felicidades y muchas gracias. Pues muchas gracias, María del Roble, Carmen, por estar con nosotros y exponernos estas tecnopedagogías. Le voy a pedir al doctor Wilibaldo Ruiz Arévalo, director de capacitación para el trabajo de la subsecretaría, que nos haga favor de agradecer con unos reconocimientos a María del Roble y a Carmen. Un aplauso, por favor. Gracias, Lupita. Gracias, María, gracias, Carmen, por apoyarnos y por estar aquí presentes en este foro. Les vamos a entregar una constancia de parte del secretario, ¿sí?, donde se les agradece por apoyarnos como conferencistas en este congreso. Muchísimas gracias.